Cordial saludo, mi nombre es Daisy Adriana Rodríguez Español, estoy estudiando Ciencias Políticas. Este es un trabajo para la materia de Historia de las Ideas Políticas. En este video hablaré de la violencia y el desplazamiento en Colombia durante el año 2025, analizado desde las teorías políticas que representan el pensamiento moderno. Violencia y desplazamiento en Colombia en el año 2025. Voy a hacer un análisis de forma sencilla de acuerdo a los autores de las bibliografías del curso. Según Gómez, desde el punto de vista socialismo, liberalismo y conservadurismo. Según él, la violencia y el desplazamiento configuran una crisis humanitaria de gran magnitud en el país, vinculada a la persistencia de grupos armados, incluyendo grupos guerrilleros como desmovilizados de las FARC, que son el Clan del Golfo y otras estructuras armadas ilegales. Estas estructuras afectan directamente los derechos humanos con su violencia y la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. También se observan amenazas con desplazamientos, reclutamientos forzados y especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas, que evidencian una tensión entre los problemas estructurales que causan la violencia y las medidas de corto plazo que utiliza el gobierno no dan estabilidad, lo que genera un conflicto entre actores económicos, políticos y sociales. ¿Por qué es tan complicado resolverla? La crisis se explica con conceptos claves como orden, tradición, progreso y cambio. También están las corrientes conservadoras y las corrientes liberales y socialistas. Las corrientes conservadoras piensan que el progreso debe basarse en la tradición y priorizan el orden como una estructura jerárquica. Creen que buscar la igualdad puede desestabilizar al país, así que se centran en preservar las instituciones y la seguridad inmediata, aunque sus medidas no solucionan la violencia de raíz. La corriente liberal y socialista vinculan el progreso al desarrollo económico y la equidad, piden inversiones para mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables y ven el cambio como una transformación profunda del país. Para ellos, el orden debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos en Colombia. Estas corrientes, además de sus fundamentos, chocan entre sí, porque por un lado está el interés del progreso a largo plazo, con equidad e igualdad, y por otro lado está la prioridad con el orden inmediato, que en este caso utilizan la seguridad y ven el cambio como una transformación profunda del país. Para ellos, el orden debe garantizar los derechos de todas las personas. Se sugiere que se necesita un Estado que actúe activamente para unir las divisiones, para unir estas divisiones diferentes y ponerlo como unas acciones en concreto. ¿De qué manera se puede hacer? Se debe garantizar los mismos derechos a todas las personas, reconociendo la diversidad étnica y cultural. Cambiar las estructuras económicas apoyando a los sistemas campesinos, populares e indígenas, en lugar de los modelos que se basan en extraer recursos naturales. Construir un orden social centrado en un derecho económico justo y acabar con desigualdades históricas que han mantenido la violencia por varios años en Colombia. Según la filosofía de Habermas, 2008 tiene dos conceptos fundamentales: el mundo de la vida y los subsistemas funcionales. El mundo de la vida, en este espacio donde las personas se relacionan, enseñan su cultura y ejercen sus derechos, todo a través del diálogo y la comunicación. Subsistemas funcionales son áreas como la economía, el gobierno, que deberían ayudar al mundo, pero a veces lo colonizan, es decir, imponen sus propias reglas y dominan día a día una ciudad. Cuatro ejes claves para minimizar estos problemas. El orden es cuando el mundo de la vida funciona bien y todas las personas se sienten parte de la comunidad. En Colombia la violencia rompe la unión. En Colombia la violencia rompe esta unión y hace que las normas que regulan la convivencia ya no tengan sentido. El orden que se impone en el país se basa en la seguridad militar. Este modelo coloniza la tradición de las comunidades dando importancia al control antes que al diálogo.
Para llegar a acuerdos y para que el gobierno sea legítimo, debe permitir que todos los ciudadanos se expresen. Tradición. La tradición necesita adaptarse a la modernidad, pero sin perder los valores y las raíces que permiten a las personas expresarse y emanciparse al diálogo. El cambio. El cambio debe estar basado en la técnica del diálogo, donde todos participen y expresen sus necesidades en igualdad. En realidad, en Colombia las políticas del Estado generan un control que impiden el diálogo necesario para que la violencia cese y el cambio sea justo y duradero. El progreso basado en infraestructura y tecnología choca con la necesidad de que las personas decidan colectivamente su futuro. Por esto, la violencia sigue impidiendo una política inclusiva. Según Evermans, en el capítulo primero vincula la modernidad a progreso racional y aceleración histórica, donde Colombia ejemplifica racionalización social y desmantelar estructuras violentas tradicionales vía acuerdos, aunque en el capítulo 11 aborda posmodernidad y crisis de la razón. El marco habermasiano ve la paz colombiana como una acción comunicativa para superar la crisis fomentando consensos sociales en tolerancia y participación, esto reflejado a la modernidad. También en Colombia el desarrollo según Habermas, el pensamiento de Habermas, en Colombia el desarrollo ha colonizado el mundo de la orden, tradición, cambio y progreso, que no se basan en la comunicación y los acuerdos colectivos, por eso se necesita un espacio público donde todos puedan hablar y decidir para democratizar el país, especialmente incluyendo a los desplazados y comunidades vulnerables en la construcción de una sociedad más justa. A continuación voy a presentar un cuadro comparativo de la idea política de libertad, igualdad y justicia. Autor, libertad, igualdad, justicia y enfoque principal. Según el autor Fraser 2008, la libertad es la paridad participativa, la igualdad es la redistribución y conocimiento, la justicia es un marco integrador y el enfoque principal es una síntesis contemporánea. Según 2014, el autor, la libertad es la soberanía individual. La igualdad tiene que ser contra la tiranía de las mayorías y la justicia debe minimizar el daño a otros. El enfoque principal es el liberalismo clásico. Marx, 1865, la libertad, según él, es la liberación proletaria. La igualdad es la abolición de las clases sociales. La justicia es la plusvalía y tiene que minimizar la plusvalía y la explotación. Y el enfoque principal es la crítica económica. Evermans 2008, para él la libertad es una acción comunitaria, la igualdad es una racionalidad deliberativa. La justicia tiene que ser de consenso público y el enfoque principal es la democracia discursiva. El otro autor, Revuelta 2019, la libertad es una autonomía vía reconocimiento. La igualdad tiene que ser efectiva en lo jurídico y en lo social. Y la justicia debe tener varios grados. El enfoque principal es el contemporáneo. El pensamiento contemporáneo se puede hablar también la democracia, los derechos humanos, los movimientos sociales y la ciudadanía. Aquí también realicé un cuadro comparativo sobre este pensamiento. Voy a hablar sobre los autores de Honneth, Fraser y Marx. Democracia. Según Honneth, se debilita por falta de solidaridad intersubjetiva, limitando la participación igualitaria. En los derechos humanos no deben ser violados por menosprecios e inclusión, deshonra, generando luchas
morales por respeto. Los movimientos sociales y la ciudadanía emergen como la lucha por reconocimiento contra el, contra la parte social. La violencia del desplazamiento. Desplazamientos masivos negan la autoestima, respuestas ciudadanas buscan solidaridad. Con fase la democracia requiere participación real que no obstaculice, que no sea obstaculizada por crisis, incluyendo a las personas vulnerables. También nos habla de los derechos humanos. Estos exigen redistribución económica, reconocimiento cultural para evitar la pobreza después de los desplazamientos. Fasser también nos habla en los movimientos sociales y ciudadanía que deben ser impulsar las reclamaciones por equidad, conectando lo local con lo global y en contextos de territorio. La crisis de 2025, violencia y desplazamiento según Fasser. La crisis de 2025 agrava la desigualdad y la pobreza rural. Los movimientos sociales exigen protección y confinamientos. Marx. Liberalismo de Mill versus lucha de las clases con Marx. Democracia y libertad versus explotación económica. En los derechos básicos erosionados por ganancias capitalistas y violencia que despojan las tierras. Ciudadanía activa vía movimientos contra opresión, pero es reprimida por medios represariales. Violencia y desplazamiento. El narcotráfico y la minería ilegal expulsan comunidades, activando zonas de conflicto y despojo de viviendas de campesinos. En conclusión, la crisis humanitaria de 2025 en Colombia expone las fracturas entre violencia estructural, desplazamiento masivo y los fundamentos democráticos manifestados en el sistema de vulneración de derechos humanos y la inhibición de la acción de la ciudadanía. Los desplazamientos que impactaron a decenas de miles de personas, sobre todo en las comunidades indígenas y afro, muestran cómo se les niega la dignidad y los lazos sociales, lo que genera respuestas colectivas para defenderse moralmente. También se ve claro que sin equidad económica, respeto cultural y de participación en decisiones, las desigualdades crecen y los lugares de violencia se convierten en obstáculos para ser ciudadanos plenos. Se debe impulsar acciones del Estado que sanen la sociedad, transformando el medio paralizante en fuerza colectiva para una democracia fuerte que prevenga más crisis. Agradezco su atención.